os voy a contar un poco lo que, bueno, la gestión de procesos yo creo que no tiene mucha historia, que todos más o menos la habréis sufrido, habéis vivido cómo es ese proceso, para que la redundancia. Y bueno, poco os voy a contar que no conozcáis o que no sepáis de cómo se organiza un proceso, más allá de que, bueno, que no, si no lo habéis hecho nunca o tal, pues, pero vamos, más o menos os sonará todo. Mira, me llega el correo y dice que bien resta en directo sesión final del primer ciclo de Geometry Node. Siempre mandáis el correo del día anterior, de la vez anterior. Que, Eso, la culpa es del becario, ya lo sabes. vale. Bueno, entonces el tema es que eso, que ustedes más o menos ya seguramente hayan enfrentado lo que es hacer un proceso, montar una película de esta y tal, pero yo os voy o sea, más allá de enseñaros algunos conceptos que creo que todo el mundo sabrá, pero bueno, por si alguno no lo conoce, que lo vea, pero os voy a enseñar cómo estoy montando el sistema de proceso, el sistema de proceso empresarial en el entorno de que, bueno, que estoy montando los procesos ahora de Microsoft 365, porque, bueno, pues ahora mismo estuve buscando alternativas que sean más asequibles para la gestión de procesos que las tradicionales con las que yo montaba antes los procesos, que era, bueno, pues como todo el mundo habrá hecho, habrá visto, pues un documento en PDF que más o menos se comparte en una carpeta del servidor de donde tenga la gestión documental y bueno, pues se quedaba un poco ahí perdido el proceso y bueno, pues había que de vez en cuando revisarlo y pues hacer actualizaciones y bueno, pues más o menos ese repositorio de procesos, ese listado de procesos accesibles, pues se difuminaba un poco por ahí, ¿no? Sobre todo en pequeños estudios y que no tenemos una estructura y un departamento específico, pues tal. Entonces, pues ese camino lo he orientado hacia un entorno más tecnológico, más digital, que creo que es más asequible y más cercano al usuario para que consulte y ponga en marcha el proceso. Y bueno, pues es un poco o sea, el proceso de la clase de hoy, lo que voy a contar un poco cómo estoy montando este sistema, más allá de, bueno, pues de ver algún proceso, algún esquema, algún ejemplo que hagamos si nos da tiempo. Entonces, bueno, os voy a compartir pantalla, compartir pantalla por aquí, la pantalla uno. Bueno, quitaros por aquí. Entonces, mira, bueno, tradicionalmente yo montaba los procesos de esta forma. Y bueno, esto es un proceso uno antiguo que tenía, pero bueno, más o menos era el típico proceso que, bueno, pues tenía una especie de encabezado, venía el flujograma y bueno, pues ya después lo que es la descripción de los distintos pasos del proceso con su información. Entonces, este documento que después pues se colgaba en PDF, pues es un poco digamos, con el estilo de proceso que yo me crié en su momento, ¿no? Supongo que más o menos parecido, pues lo habréis visto en en distintos proyectos, distintos procesos de empresa, lo que hayáis visto, ¿no? Entonces, en el proceso mío de aprendizaje de hacer procesos, estoy repitiendo mucho la palabra proceso, pero en esa evolución, pues he ido cambiando hacia una simplificación, porque al final todo este sistema que era tan burocrático, pues a mí no me gusta nada y lo que hacía era que al final, pues el usuario, que al fin de cuentas el que tiene que hacer el proceso, pues desconecte a los 3 segundos de ver el proceso y diga, bueno, esto ni me entero, ni sepa qué es, ni nada. Entonces, por final no lo hace, que bueno, que el objetivo que haga el proceso, que lo entienda y que lo pueda consultar y si no, y si lo duda, pues que lo retome, ¿no? Entonces, y bueno, y además que esté vivo, que se pueda actualizar y dinamizar. Entonces, esa etapa mía, pues bueno, pues ha ido evolucionando hacia otro entorno en el que he visto que se puede montar en un sistema en SharePoint
en Microsoft 365 y que sea más accesible por los usuarios. ¿Cómo es ese sistema que estoy montando? Bueno, pues lo voy a ir montando en directo a medida que vamos a ir viendo un poco el concepto, pero bueno, el objetivo pues que os quedéis con esa idea de por lo menos tener esa referencia de cómo se puede montar. Bueno, eh, una vez más o menos introducido el marco en el que vamos a hacer la sesión, pues vamos a ver un poco, en principio, qué es un proceso, ¿no? Vamos a empezar un poquito por el principio, explicando pues, en qué consiste un proceso. Y básicamente, un proceso es una secuencia de actividades o de acciones que va encaminado hacia transformar algo que tenemos al inicio para convertirlo en algo que va a salir en la salida del proceso. Es decir, tenemos una entrada, el proceso va a hacer una maquinaria que va a generar una serie de secuencias de acciones y va a generar una salida, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es un concepto general que puede aplicarse a muchas, o sea, a muchos niveles dentro de un proyecto y en este caso un proyecto de arquitectura con BIM o lo que queráis. Ese proceso, pues, por ejemplo, se puede mostrar eh, eh, de muchas formas, pero principalmente el formato que se suele usar para mostrar esos procesos, pues es el flujograma, ¿no? Un diagrama de flujo en el que aparecen todas esas secuencias de las distintas actividades para convertir una entrada en una salida. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo pues desarrollo un proceso de lo que es la elaboración de un proyecto de arquitectura en toda su complejidad y desde el inicio hasta el final, ¿no? Con lo cual, se podría incluso hasta eh, ver que un proceso, o sea, el ámbito de definición de ese proceso puede ser a nivel de un proyecto, es decir, un proyecto de arquitectura de edificación, pues tiene un proceso completo hasta de inicio a fin en el que se obtiene un resultado, pero también pues todo ese proceso se puede subdividir en sus procesos y en sus procesos de sus procesos y hasta el detalle final. Con lo cual es muy importante analizar siempre esa simplificación para que sea lo suficientemente limpio como para entender todas las cosas que hay que hacer y no sea no esté tan burocratizado como para que sea imposible seguirlo, tenga que ser muy, muy denso, ¿no? Entonces siempre mi, mi, siempre el trabajo de hacer procesos lo he planteado siempre como un proceso, como hacia un proceso arquitectónico, ¿no? Es decir, al principio empiezas con un borrador, empiezas a generar los primeros bocetos de encaje de la secuencia, de los pasos, de las ideas, de los esquemas, y al final pues vamos simplificando, o yo voy simplificando y empaquetando en conceptos y en pasos más o menos coherentes que sean pues, sencillos de controlar, ¿no? O de identificar. Y bueno, pues en ese sentido, pues, por ejemplo, en este caso, pues tengo un proceso, o sea, esto es un mapa de proceso, no es realmente un proceso completo de un proyecto bueno, pues tendría unos pasos, o sea, desde la solicitud del presupuesto, pues va evolucionando con los pasos que nosotros hacíamos en la oficina para llegar al resultado final del entregable, que era la ocupación del inmueble, ¿no? Por parte del inquilino, pues de una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí venían todos los pasos. Esto supongo que lo habréis visto muchas veces, entonces, pero bueno, no quita que se puede identificar los elementos fundamentales que son huesos. Esto, esto realmente eran nuestros procesos, es decir, la toma de datos, el estudio económico, eran los procesos que nosotros desarrollamos y elaboramos una serie de sistemas de trabajo para elaborarlo, ¿no? Eh, una cosa que también que era importante de identificar en los procesos son, bueno, aparte del flujo, ese flujo, que es lo que define en sí el proceso, identificar los responsables, es decir, cada persona que es responsable o que es el que participa dentro de cada uno de estas actividades o de estos subprocesos, y además acompañarlo de distintos elementos de apoyo como los registros y los documentos que sostienen de salida de esos subprocesos. Es decir,
La toma de datos, pues partía de una entrada de presupuesto y sostenía mediante una serie de actividades que se hacían aquí dentro, se obtiene una apertura de expediente que se hacía en Sproye, ¿no? En nuestro caso, pues aquí ya arrancábamos la apertura del expediente que tenía también su procedimiento y su historia. eh, en los registros y después una serie de documentos que también salían a la hora como resultado de, de este proceso. Esto nos permitía identificar todos los documentos que trabajamos o teníamos que tener controlados en este proyecto. A su vez, todas las cosas que se había que registrar y que teníamos por ejemplo, las visitas de obra, pues nosotros hacíamos un diario de visitas de obra, pues era una cosa que estaba aquí seleccionada porque la identificábamos como importante y como un registro de esas visitas de obra. Y bueno, pues al final todo esto iba marcando un poco el camino. Además, este lo monté así en plan de colores porque este lo imprimí, lo tenía impreso en la oficina y lo teníamos allí en un pasillo y la gente podía pasar por el pasillo y ver, oye, pues este proyecto tenemos el siguiente paso y tal. Es decir, que la importancia de que sea visible al usuario que lo va a manejar, ¿no? Y bueno, pues aquí pues nada, en muchas cosas pues había que identificar también qué otros elementos fundamentales para o sea, para nuestra secuencia de procesos necesitábamos previo a, yo qué sé, antes de aprobar el plan de seguridad, pues dependíamos de otros agentes que tenían que elaborar también documentación y tenían que hacer sus subprocesos para nosotros poder hacer el plan de seguridad. Entonces, bueno, pues todas estas cosas nos vamos identificando. ¿Y qué hace esto? Pues en el momento en el que nosotros estábamos enfrentándonos a este proceso, nos dimos cuenta pues de muchos caminos, muchas incertidumbres. O sea, al ponerlo por escrito, ponerlo ordenado, redujimos muchas incertidumbres de los distintos pasos que componía un proyecto bueno, que en su momento, cuando esto, yo qué sé, este lo hice, me parece que era el 2006 por ahí 2007, pues, pues estábamos un poco verde en el sentido de que no conocíamos muy bien cómo hacer los proyectos. O sea, teníamos una idea, bueno, pues de trabajar en otros estudios, de experiencia, pero no lo teníamos claro. Y el hecho de haber trabajado esta secuencia nos permitió conocer bien el proceso, o sea, todo lo que llevaba a hacer un proyecto de arquitectura. Con lo cual es un trabajo bastante interesante el hacer el esfuerzo de poner por escrito y poner en papel y ordenado esos sistemas de trabajo que tenemos en la empresa, pues ponerlo por escrito y nos damos cuenta de muchas cosas que hacemos o que no hacemos, que son importantes y que, bueno, porque van dejando rastros que son fundamentales a la hora de tener controlado el tema. Bueno, em, de cara a meter un poco ya en temas, ¿no? Ya más allá de enseñaros esto que yo he estado montando. Bueno, este entorno, ya te digo, esto lo tenía puesto impreso, aparte que estaba en la carpeta correspondiente de la estructura de la organización. Esto lo tenemos impreso, pero después los documentos, o sea, los documentos que desarrollaban cómo se hacía el estudio económico, cómo se hacía el presupuesto, cómo se hacía, yo qué sé, la redacción de documentos, que era el proceso anterior que os enseñé. Esto pues lo teníamos en sus carpetas en PDF y ahí guardado. Entonces, bueno, pues dificultaba un poco la consulta de esos procesos, de esos pasos o de esas líneas de trabajo que habíamos marcado. Y bueno, pues este era nuestro sistema en un principio que hemos tenido durante muchos años, lo hemos ido evolucionando, pero bueno, era el origen. ¿Cuál es el camino que hemos tomado ahora? Bueno, pues el camino que hemos tomado ahora es un poco distinto porque lo hacemos en un entorno de Microsoft Teams, ¿vale? Entonces, os pongo un poco aquí el concepto que estamos manejando ahora. La idea ahora es pasar un momento, voy a quitar la barrita esta de aquí. La idea ahora es pasar de trabajar en un sistema estático de carpeta con archivos PDF a un sistema más o menos dinámico y accesible desde la zona de trabajo del usuario. Es decir, nosotros trabajamos en un entorno de Microsoft 365 y trabajamos con la herramienta Teams como base de comunicación y de soporte un poco del, del trabajo, ¿no? Entonces, dentro bueno, pues he hecho un grupo aquí
que con un canal que se llama General, ¿vale? Que en